Buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Les saluda el CPA Víctor Parrales, quien les da la bienvenida a este programa internacional y a la vez los invita a suscribirse al canal para que le lleguen las notificaciones de los eventos académicos que realizamos como paneles, entrevistas, foros, ponencias personales de cada uno de nuestros invitados, colegas de nuestra América. No se olvide, suscríbase. También nos pueden encontrar en el grupo de Facebook, en los grupos profesionales de Facebook con el nombre Diálogo Profesional América Impuestos Contabilidad. En este grupo cargamos todos los eventos académicos también para que usted los pueda revisar. Estamos en el programa Diálogo Profesional América. Estamos en el programa número 57. Programa número 57. Hoy, miércoles 27 de marzo. Ya son las 19 horas 34 minutos. Y hoy vamos a revisar la ponencia Norma Internacional de Auditoría para auditorías de estados financieros de entidades menos complejas. Les recordamos a nuestros colegas de nuestra América que si desean participar de los eventos académicos como ponentes, entrevistados, panelistas, pueden enviarnos un mensaje al WhatsApp al prefijo 593 099 498 2531. También nos pueden enviar un email a audex@audex.com.es. Lo pueden encontrar en la parte inferior. Adicionalmente, a nuestros colegas que deseen participar de los eventos académicos, pueden ingresar al Zoom a través del ID 81 89 081 73 17 y con el código de acceso 82 70 62. No se olviden suscribirse al canal de YouTube, al programa Diálogo Profesional América. Bertrand Russell nos trae la siguiente frase. El tigre, el león y la pantera son animales inofensivos. En cambio, las gallinas, los gansos y los patos son animales altamente peligrosos, decía una lombriz a sus hijos. Comentarios. A veces nosotros en este mercado laboral tan complejo y difícil, a veces no sabemos identificar claramente a los amigos de los enemigos o de las personas tóxicas. A veces nuestro juicio se nubla y nuestro razonamiento palidece ante, ante los murmullos de aquellas personas que tal vez nos quieran hacer daño. Por lo que nosotros debemos estar atentos. Debemos reflexionar
debemos razonar, debemos entender a través de un juicio de valor con un criterio formado alto quiénes son nuestros amigos y quiénes no lo son. A veces, equivocadamente prestamos atención a personas que no lo merecen, a personas que nos roban la vida a través de un laberinto de enredos que ellos crean y que nos afectan anímicamente. Por ello, no debemos dejarnos engañar y debemos comprender en esta vida laboral quiénes realmente desean progresar y quiénes desean quedarse atrás. ¿Para qué? Para que no nos arrastren con ellos, para que no detengan nuestro progreso y para que no nos destruyan. El día lunes 1 de abril, este lunes, tenemos como invitado al doctor Harold Hugh Herrera. Vamos a revisar la ponencia Medios de Comunicación, Redes Sociales y la construcción del imaginario colectivo. El colega, el doctor Harold Hugh, es de la ciudad de San José, Costa Rica. No se pierda el programa Diálogo Profesional América el día lunes 1 de abril a las 19:30. Hoy tenemos como invitado al ponente Magíster Luis Idrian Estrella Silva, contador público autorizado de la ciudad de Quito, República del Ecuador. La semblanza profesional de nuestro colega invitado es la siguiente: licenciado contador público autorizado e ingeniero comercial con mención en contabilidad y auditoría por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster y especialista en tributación en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Tiene un diplomado internacional en NIF por la Universidad del Aconcagua, Argentina. Certificación internacional en NIF para pymes por la AIC. Certificación internacional en normas internacionales de auditoría por la AIC. Certificación en riesgos y cumplimiento antifraude, anticorrupción y antilavado de Panamá. Certificación en auditoría forense antifraude por Panamá, AFA. Profesor titular en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Profesor titular en la Universidad Andina Simón Bolívar, UASB de Ecuador. Profesor de posgrado en la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Profesor de posgrado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, UCSG, Ecuador. Profesor en diversas universidades de Ecuador y el exterior, posgrado. Representante del Ecuador ante la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC. Presidente del Foro de Firmas Interamericanas, FFI, de la AIC, año 2023-2025.
miembro del Comité de Traducciones de Normas de Auditorías de la IFAC y pronunciamientos técnicos de inglés a español. Socio director de la firma Estrella y Apolo Consultores, EA Consultum, Sociedad Anónima. Presidente, expresidente de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Ex vicepresidente del Colegio de Contadores Federados del Pichincha, postulante a Contralor General del Estado del Ecuador y ha dictado alrededor de 800 seminarios y charlas magistrales en distintas universidades, escuelas de negocios y gremios profesionales en Ecuador y el exterior en forma presencial y virtual. Bien, nos encontramos en el programa Diálogo Profesional América. Hoy tenemos la ponencia Norma Internacional de Auditoría para Auditorías de Estados Financieros de entidades menos complejas. El ponente es el magíster Luis Idrian Estrella Silva, de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Nos encontramos en el programa número 57, miércoles 27 de marzo. Vamos a proceder a dejar de compartir. Me permiten unos minutos para poder anclar a nuestros invitados. Bien, a todos nuestros colegas, muy buenas noches. Bienvenido al programa Diálogo Profesional América. Nuestro colega Idrian Estrella se va a conectar alrededor de 15 minutos. En 15 minutos se conecta nuestro colega Idrian Estrella porque actualmente se encuentra en una reunión, pero podemos ir conversando acerca del evento que realizamos el día de ayer con nuestro colega Miguel Ángel Acero Aria de la ciudad de Medellín, Colombia. Ayer tuvimos un evento muy interesante. Tratamos sobre el control interno en este tema de la arquitectura del control interno, la arquitectura de la contabilidad. Y estuvimos un poco conversando sobre este tema de los manuales. Y algo que se indicaba que en la mayoría de las pymes, seguramente en su empresa, no existen manuales. Un ejemplo, hablamos de los manuales de contabilidad, los manuales de políticas contables, tal vez hablamos de los manuales de funciones, los manuales de control interno. Y cuando nosotros hablamos de este conjunto de manuales u otro tipo de información, debemos entender para qué nos sirve, cómo nos va a ayudar a nosotros como profesionales a mejorar el servicio que brindamos. Ejemplo, si hablamos del manual de funciones, seguramente ustedes que me están escuchando, si ponemos un ejemplo sencillo, vemos a veces que en nuestras casas debemos repetir una, dos, tres, indefinidamente, a veces una disposición. En este caso, a nuestros hijos.
Entonces nosotros la repetimos una, dos, tres o las veces que sea, y hay un momento en que borramos cassette, nos olvidamos totalmente de esa disposición que hemos dado y no le damos un seguimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las empresas nosotros no podemos caer en ese error. No podemos, porque cada vez este mundo se vuelve tan competitivo que si nosotros tenemos que repetir lo mismo el día de mañana y después de una semana, ya estamos totalmente desfasados. Por tal motivo, el manual de funciones es sumamente importante en las empresas. ¿Y por qué es importante? Porque a través de ese manual vamos a recoger las responsabilidades de cada uno de las personas o los empleados que trabajan en los distintos departamentos de la empresa. Ejemplo, cuentas por cobrar. En el tema de las cuentas por cobrar, nosotros no podemos estar repitiendo una, dos, tres veces a la persona encargada: oye, Jorge, ¿ya solicitaste las retenciones en la fuente? No, ingeniero, me olvidé. Discúlpeme, me olvidé. No podemos caer en eso. A ver, dentro de su manual de funciones, una de sus responsabilidades, una de sus tareas es pedir las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, las retenciones en la fuente de IVA o como ustedes le llamen en cada uno de sus países a esos impuestos. Segundo, la emisión de la factura. A veces, tal vez a ustedes les ha tocado, dicen: María, ¿ya emitió la factura? No, ingeniera, me olvidé. Pero si yo, educadamente, profesionalmente, le digo: María, por favor, atenta, estas son una de sus responsabilidades. Espero que el próximo mes ya no me diga eso. O el tema de la cobranza. Usted da una disposición, por favor, cobre los comprobantes de venta vencidos, haga la gestión. Y resulta que no lo hicieron. Si hablamos del área de bodega y vemos que en las bodegas, lamentablemente, a veces no hay profesional técnico calificado que realmente sepa lo que tiene que hacer y hacerlo. Ejemplo de lo que acabo de decir. Si usted es jefe de bodega y dentro de su manual le dice claramente, su manual de funciones, que debe de precautelar que sus perchas, sus rat, sus estantes o como se llamen dentro de la bodega, deben estar plenamente identificados, numerados. Y a veces vemos que en las bodegas de ciertas empresas, los racks, las perchas, los estantes, los muebles, no están identificados. Entonces, a ver, Jorgito, venga acá. Su manual de funciones le indica claramente qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué pasó? Ingeniero, me olvidé.
Está bien, Jorge, no hay ningún problema, pero por favor, proceda a identificar las perchas. Ya el siguiente mes ya no le va a ir con el cuento. ¿Por qué? Porque hay una disposición escrita claramente específica. Segundo, a veces nuestras bodegas se llenan de productos deteriorados, productos que se caducan, tienen merma, tienen obsolescencia, tienen desmedro, caducidad tecnológica y no llevan un correcto control de las mercaderías. Entonces, si usted le pregunta qué método está aplicando a esa bodega, la mayoría de las bodegas o el jefe de bodega le van a decir a usted promedio ponderado. Ejemplo, a una empresa electrodoméstica, ¿qué método aplica? Promedio ponderado. A una mueblería, ¿qué método aplica? Promedio ponderado. A una venta de motocicletas, ¿qué método aplica? Promedio ponderado. Cuando eso está mal, entonces el bodeguero, el jefe de bodega, debe ser una persona técnica que conozca sobre estos aspectos técnicos para que los pueda implementar. En la medida que no los conoce, es en la medida en que no sigue las instrucciones correctamente y hacen lo que les da la gana. Es así de sencillo. Entonces, cuando esas disposiciones no se las entiende del manual de funciones, ¿qué ocurre? No podemos mejorarla, no podemos seguirlas correctamente y simplemente se van aumentando los problemas. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? No saber identificar los lotes, tener productos regados por todos lados, productos mal perchados, productos caducados, agrupados con productos todavía que no han vencido, mala entrega de productos, etcétera, etcétera. Si hablamos del producto del departamento de importaciones, manual de funciones, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer el jefe de importaciones y cómo debe proceder para liquidar las importaciones? Entonces, un ejemplo, si no tiene claras sus funciones, él simplemente va a hacer lo que él piensa, lo que él cree. Y si no es una persona técnica, ¿qué va a ocurrir? Puede ser que los productos que estamos importando sean mal liquidados, sea pagado un impuesto o una tasa superior a lo que corresponde en la aduana, porque al no tener conocimiento, él no tiene esa información técnica en su cerebro. Entonces, ahí es la importancia de los manuales. Resumiéndolo hasta ahí, este tema del manual de funciones, es decirle a cada persona qué tiene que hacer, qué tiene que observar y verificar que esto se cumpla. Ahora, cuando hablamos del manual de control interno, cómo deben de hacer las cosas en las operaciones de cada uno de los departamentos. Permítame ver si ya ha ingresado nuestro colega Irian Estrella. Todavía no. Ya mismo se ha de conectar. Estaba en una reunión. Bien, entonces les decía a ustedes, en el tema del control interno, esto en algunas empresas, lo que he observado
es que hay con este tema tecnológico, a veces se engañan a ciertas personas dentro de la empresa. ¿Qué le dicen? Ya se conectó nuestro colega Irian Estrella, ya le vamos a dar paso. Le dicen, oiga jefe, todo está en la nube, ya no necesitan papel, todo está en la nube y no hay documentos firmados, no hay documentos respaldados, no hay nada. Es verdad que se puede llevar a cero papel, pero para llevar una empresa a cero papel hay que cumplir una serie de requisitos para que la información se encuentre soportada para cuando la necesitemos para los entes de control. Y si nosotros no comprendemos eso, le va a pasar la factura. Muy bien, vamos a anclar a nuestro colega Irian Estrella, ya lo vi que está conectado. Ahí está. Irian, muy buenas noches. Me estaba robando en esta noche tu presentación. Estaba hablando un poco, quemando el tiempo, como dicen los chicos. Muy buenas noches, Buenas bienvenido. noches. Buenas noches, Víctor. Qué gusto estar por acá. Las actividades de docente también un poquito a veces interfieren, pero bueno, el gusto es poder participar acá en tu programa y sobre todo dar a conocer estos temas que son nuevos, son efectivamente nuevos, pero antes de entrar en la materia, mi estimado Víctor, quería tomar en cuenta algo de lo último que te alcancé a escuchar respecto a la nube, a la información de las compañías, etcétera. Y ojo, mis estimados amigos que están escuchándonos ahora en vivo y escucharán posteriormente cuando la grabación ya esté en YouTube y las veces que requieran revisarlo. Solamente un paréntesis, mira, yo soy docente y ya algunos de tus programas los he pedido a mis estudiantes, les he compartido el link para que los escuchen, los revisen, porque también tienen un aporte formativo para los estudiantes, Víctor, y eso de pronto no te has dado cuenta, también forma eso, ayuda a eso, a que los futuros profesionales vayan también viendo el lado real. Pero la parte que quería enfatizar, Víctor, es cuántas compañías en el Ecuador, cuántas personas naturales tenemos conciencia de que debemos tener archivos de nuestros documentos electrónicos, comprobantes de venta electrónicos. Antes, no quiero irme a la época de cuando éramos juniors de contabilidad o auditoría, estoy hablando hace 10 años u 8 años quizás. Teníamos los departamentos de contabilidad, un montón de carpetas con las facturas manuales. ¿Quién tenía que guardarlas y administrarlas? Cada contribuyente, cada empresa. Hoy, ¿en dónde están los comprobantes de venta electrónico? En cualquier lugar, Víctor, menos en la compañía. Y eso no está bien. Mañana la administración tributaria, la administración societaria, la fiscalía, la contraloría, la UAFE, nos dice, denos este comprobante electrónico. Y no lo tenemos porque está colgada la página del SRI, etcétera. Es responsabilidad del contribuyente tenerlo, no de la administración tributaria el proporcionártelo, porque no es proporcionador de información, sino te requiere a ti información que le remitas. Entonces, yo veo que en el cortísimo plazo, y va a tener toda la razón, UAFE, Superintendencia, SRI, en sancionar a los contribuyentes por este, entre comillas, pequeño detalle. Eso solamente para no salirnos del tema. Sí, Irian. Aquí algo complementando rápido para entrar justamente a esta exposición. A mí lo que me preocupa es que, y para ser honesto, hay muchos empresarios que nacen informalmente y no conocen estos temas contables y honestamente están siendo engañados con esto de la tecnología que le dicen todo está en la nube, no imprima papel, le están haciendo gastar dinero, los engañan, les quitan un dinero, se desaparecen y no los ven ni más y te dejaron con un chip de esos de esos malos. Sí, Entonces me sí, preocupa. en un Muy futuro bien. cercano sería interesante topar ese tema. Pero vamos a la materia. Sí, ya tienes acceso, Adrián, para poder compartir el material.
¿Me confirma si se lo ve en la pantalla, por favor? Claro, y te escuchamos muy bien. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, muy buenas noches con todos, buenas tardes, buenos días. El momento en que vayan a escuchar esta charla, que me parece, no porque la esté dando yo, sino simplemente porque es un tema que ya viene trabajándose desde hace más de 10 años. Ya vamos a ver en el material algunos temas de cómo ha ido eh, formándose esta norma y quizás para muchos dirán, esto es totalmente nuevo. Bueno, si ya está más de 10 años en formación, no es tan nuevo. Más bien me preocuparía de que no he estado al tanto de lo que ha estado sucediendo alrededor de la profesión. Y claro, aquí entramos de un tema de preguntarnos, ¿qué es esto de normas de auditoría para entidades menos complejas? NIAS LCE, que se las conoce actualmente a nivel internacional. Y claro, comenzamos a asustarnos de estos nombres, entidades menos complejas. Y quizás lo primerito, y es natural, que se nos viene a la mente es pequeñas y medianas empresas. Y ese es el primer gran error en considerar de que creer que una entidad menos compleja es una pequeña o mediana empresa. Ya vamos a dilucidar esto un poquito más adelante, pero ojo, una entidad menos compleja puede ser una compañía que tenga de activos 50 millones de dólares, ventas de 30 millones de dólares, costos y gastos de 25 millones de dólares. Entonces, sí, una entidad con operaciones menos complejas puede tener ese volumen que posiblemente sea llamativo al momento que lo acabé de mencionar. Y este tema de menos complejas hay que llevarlo a otro campo, hay que llevarlo a otra posición, que justamente la idea es irlo viendo ahora. Hay que tener en cuenta que los tradicionales estados financieros, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, que son los que prepara y emite una entidad, no quiero decir compañía, yo siempre utilizo la palabra entidad. Es una palabra neutra porque puede ser entidades con o sin fines de lucro. Pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Y estos estados financieros pueden estar sujetos o no a auditoría. En los diferentes países de América, del planeta en general, sí, hay entes reguladores que obligan a que ciertas entidades, ejemplo las que cotizan en bolsa, obligatoriamente sean auditadas. Y otras regulaciones, caso ecuatoriano, si es que los activos superan los $500,000 para las compañías, se sometan a una auditoría externa. Pero los estados financieros también deben ser considerados como, primero, un elemento de información pública para cualquier receptor, cualquier lector de los estados financieros, y considerando de que el lector debe tener una confianza en estos estados financieros. Y ahí creo que nace el primer choque que ha tenido la sociedad con los auditores. Y me incluyo yo porque soy un auditor externo actualmente calificado en la superintendencia. ¿Cuál ha sido el choque con los auditores? Bueno, el auditor siempre se ha puesto en una posición de confort, una posición eh, casi de no ensuciarse las manos, porque simplemente dice que los estados financieros presentan razonablemente. Miren que a partir del año 2016 que se hizo una reforma a las NIA 700, que son sobre esta opinión, informes de auditoría, se utiliza ya la denominación no razonablemente, sino una imagen fiel, que es un poco más fuerte, ya es un poco más mandatorio, involucra otra concepción en el trabajo del auditor. Pero también en ese momento se introdujeron lo que son los asuntos claves de la auditoría, que sí fue un cambio muy significativo en los auditores, porque obligaba y obliga a que el auditor, a través de estos párrafos de asuntos claves de auditoría, informe al lector, no digo debilidades o problemas, no hay que confundir con eso, sino aspectos del negocio que le llamaron la atención y cómo abordó esos aspectos del negocio. Un ejemplo muy sencillito. Auditar en el Ecuador corporación favorita.
una de las compañías que aporta más del 1% del PIB del Ecuador. Entonces ya me imaginarán qué tan significativa de esta compañía. ¿Cuántas facturas emitirá Supermercados La Favorita al año? ¿50 millones? ¿200 millones? ¿100 millones? ¿Y cómo audita, cómo aborda el auditor la revisión del rubro de ingresos con tamaña transaccionabilidad que tiene esa empresa, tamaños, número de inventarios que maneja, variaciones de precios durante el año, etcétera, etcétera? Entonces, claro, el auditor hace mención a esto y les invito, porque es información pública, a entrar a la página web de la superintendencia, entrar y revisar los estados financieros de Corporación Favorita y van a ver lo que el auditor menciona sobre cómo trató este tema de riesgo, los ingresos. Y palabras más, palabras menos, concluye que confía en el sistema de información tecnológica que tiene la compañía. Obviamente habrá hecho cierto tipo de pruebas. Otro elemento a considerar, y la idea justamente de esta charla no es solamente leer lo que ya se conoce o algo de lo que viene, sino también inducir a que mis estimados oyentes y quienes siguen este programa estén al tanto de que ya los estados financieros tenemos una nueva NIF, perdón, una nueva NIF que se va a emitir en sustitución de la NIF 1. Justamente en abril que viene, ya el próximo mes, la próxima semana estamos en abril, se hace el lanzamiento a nivel global de la NIF 18, que nos habla sobre los nuevos estados financieros, preparación y emisión de estados financieros, en reemplazo de la NIF 1. Y pasamos de un estado de resultados tradicional que manejábamos en tema de función o naturaleza de cuentas, a uno que es en la concepción del EBIT y el EBITDA, amarrado bastante bien para entender el estado de resultados con el flujo de efectivo en sus tres operaciones: actividades de operación, inversión y financiamiento. Eso simplemente quiero dejarles para que les motive a revisar esta nueva norma que, insisto, este próximo mes de abril entra en rigor. Y claro, ya se emite, no es que entre en vigencia obligatoriamente al mes siguiente, sino que hay un tiempo hasta que las entidades se empapen, preparen sus estados tecnológicos, sistemas de información, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, allá por el 2017 estará ya, perdón, 2027 estará ya en forma obligatoria siendo esta utilizada. La pregunta es, ¿tendremos que esperar al 2016, recién, 26, perdón, para comenzar a decir, oye, ¿qué se viene? No. Creo que eso es un llamado de atención que quiero hacerlo también a todos los profesionales, en que no tenemos que esperar que llegue la ola para prepararnos. Hay que estar atentos porque la ola está bien lejos por el momento, pero hay que conocerla, hay que evaluarla, hay que ir educando a los gerentes generales, a los usuarios de la información como son instituciones financieras, como son juntas de accionistas, tomando en consideración, y me voy al caso más crudo, que en una junta de accionistas están cualquier persona siempre pensando de que no es contable, de que no es financiero. Y tienen que ser los de estados financieros entendibles para todos sus usuarios. Miren, todo esto que estoy mencionando ocasiona que el auditor externo, el auditor de estados financieros, tenga que estar atento a estos cambios, atento a estos eventos que van sucediendo para poder emitir su opinión. Otro de los elementos que ha sido una crítica también a los auditores externos es el tema de que, bueno, y los auditores siempre, como mencionaba, dicen que los estados financieros están bien, pero la corrupción sigue apareciendo, sigue incrementándose. Miren que esta gráfica que estamos viendo acá del año 22, la última que está de estatista vigente, nos muestra en los países que son más corruptos con el color más oscuro. Qué pena decirlo, está Ecuador por ahí, está Sudamérica por ahí. Con un poquito de amarillo, miren que está Uruguay, está Chile, y bueno, con mucho más rojo intenso, otros países que ustedes pueden identificar acá. Eso no quiere decir que esto no ha cambiado. Lastimosamente, ustedes saben bien que Ecuador ha decrecido en esto, no ha mejorado en el tema de corrupción. Y claro, siempre se regresa a ver en entidades del sector público qué dijo la Contraloría.
en entidades de los bancos, cuando quiebra un banco, ¿y qué dijo el auditor externo? En el sector societario, cuando pasa algo con una compañía, ¿y qué dijo el auditor externo? Pero también yo creo que ahí tenemos que regresar a ver a las entidades que emiten estados financieros y que cuelgan en la página de la superintendencia, qué cuelgan, qué comparten de manera obligatoria información. Un ejercicio muy común que yo hago con mis estudiantes de posgrado y de pregrado es entrar en una clase a la página de la super, cualquier compañía que se les venga a la mente, no necesariamente grande, veamos qué información presenta, qué información reporta. Y nos encontramos, estimados amigos, que donde dice notas de los estados financieros, muchas veces suben una página en blanco. Donde dice estado situación, perdón, informe del comisario, ponen el RUCO. Notas de los estados financieros, ok, suben notas 3 hojas. 3 hojas no dicen nada. Y claro, si no están auditadas de esas compañías, eso es mucho más posible que suceda. ¿Qué también tenemos que considerar acá? Que con este avance tecnológico, renovación tecnológica, revolución 4.0 que estamos mencionando, que estamos trabajando, ya tenemos que dejar de lado lo que es la auditoría típica o tradicional. Por eso lo he tachado acá. Ojo, la forma de hacer auditoría, el pensamiento del auditor no ha cambiado. El auditor lo que menos es Madre Teresa de Calcuta. Lo que menos es el Papa Juan Pablo II. Eso dejémosle para otros estadios. El auditor piensa mal y acertarás. Desconfiado al 500%. Ahora las auditorías son remotas. Ya a veces yo he visto clientes de auditoría que le dicen, oye, el otro auditor solo estuvo 3 días aquí, ustedes ya van una semana. ¿Hay algo raro? Ya las auditorías son más remotas. Las pruebas de auditoría tienen que ser más inteligentes, tienen que ser más innovadoras. Los reguladores son más exigentes ahora. Y eso que obliga a que el auditor le dé un valor a la auditoría. Ya no solamente el típico informe. La aplicación de tecnologías, eso aprecia al cliente. Data Analytics, Big Data, digitalización, robótica, etc. Y esto cae como contraste en la presencialidad del contador público, del auditor en el cliente, entre otros elementos que tenemos que ir considerando. ¿Qué se hace entonces desde el punto de vista de la auditoría? Tiene que ser una auditoría evolutiva, yo la denomino, porque los estados financieros también son evolutivos. Si ustedes se han percatado en mi presentación, yo ya he dejado hace rato de estar presentando imágenes de calculadoras, imágenes de lápices, imágenes de carpeta, porque ya tenemos que meter en la cabeza que el auditor tiene que pensar en que sus pruebas son de otro tipo. Necesitamos auditorías inmediatas, auditorías mucho más dinámicas, eficientes y eficaces, darle un valor agregado al cliente, equipos multidisciplinarios. Mira, por confidencialidad no puedo decir el nombre del cliente, pero hoy estaba en la tarde reunido con un cliente interesante y significativo acá de la ciudad de Quito y me decía, en tu equipo de trabajo tienes un evaluador de proyectos, porque vamos a entrar a un proyecto X que involucra una inversión que vamos a hacer de aquí a 50 años. No dije a 2 años, a 50 años. Imagínense qué proyecto en el Ecuador puede ser tan importante para pensar en un horizonte de 50 años. Y tenemos que ser mucho más eficientes. Las horas de trabajo es lo que nosotros cuantificamos como auditores y medimos en base a ello el honorario, obviamente, y el desarrollo de la auditoría. ¿Y qué pasa con el riesgo? Auditoría basada en riesgos. Siempre ha sido la auditoría basada en riesgos. Que ahora los riesgos son de otro tipo, de otro calibre, pero siguen estando presentes, es otra cosa. Y aquí viene un llamado de atención, mis estimados amigos de las universidades, tanto a pregrado como a posgrados. Todavía seguimos enseñando el debe y el haber, suma, saque calculadora, resta, etcétera, haga lápiz, haga papel, cuando la tecnología, perdón, el mundo afuera está en otra onda.
Vamos a revisar ya en unos segundos o unos minutos más estas nuevas normas de auditoría para entidades menos complejas. ¿Cuántas universidades han aportado en la formación de esta norma con sus criterios a la IFAC? Que yo sepa, en Ecuador ninguna. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento a los entes técnicos globales respecto a qué están preparando de información, qué están comparando de información. Ya no es pretexto el idioma, mis amigos. Ah, es que los borradores de las normas en la página web del IFAG están en inglés, ya no se entiende, no somos muy amigos de ese idioma, todo deberían traducir rápido. Señores, el Google hace buen rato me dice en qué quiere leer, en inglés o en español, y le hacemos la traducción inmediata. Tenemos cualquier cantidad de motores de traslación, de traducción, perdón, de inglés a español. Miren, yo, una de mis fortalezas del inglés, hablado sobre todo, no es una de mis fortalezas, pero pertenezco a un comité de traducción de inglés a español de las normas internacionales de auditoría en la AIC, en la Asociación Interamericana de Contabilidad. Ustedes dirán, pero si no eres fuerte en el inglés, ¿cómo estás en ese comité? Señores, tenemos traductores, programas de traducción que hacen ese trabajo. ¿Cuál es nuestra función? Leer el inglés, leer la traducción propuesta, ver que esté la traducción correcta, revisar el tema de los modismos que tienen los diferentes países en América para que tengan un mejor entendimiento. Hay que apoyarse en la tecnología. Ya no es la tecnología una barrera, más bien es un apoyo bien manejado. Entonces, ¿qué tienen que hacer las universidades? Para que estos amigos graduados que están en la mitad no solamente sonrían el día que salen del título, tienen que prepararles y darles herramientas para que lo manejen a futuro. Y el futuro es tan rápido, mis estimados colegas y amigos, que yo a mis estudiantes de pregrado suelo decirles, tú te gradúas aquí a las 11 de la mañana en esta universidad. Estás con la capa, con la museta, abrazos, felicitaciones. Sales con vestido o con terno que te pusiste para tu graduación a la calle, cruzas la calle y nadie sabe que eres un nuevo graduado. Ahí comienza tu futuro. Mira, te duró cruzar una calle. Ya no eres nadie. Comienzas desde ahí tú solito a labrar tu camino. Oye, acabo de salir y me entero que hay nuevas normas de auditoría. La universidad no me enseñó. Bueno, craso error si la universidad ni siquiera te las anunció. Peor aún, si es que eso sucede, sería lo más drástico. Pero ya no le puedes echar a la universidad la culpa. Si adoptas una posición de profesional responsable, a prepararte en estas normas nuevamente. Por tanto, ya tenemos múltiples herramientas ahora que atacar los contadores, los auditores. Las NI completas, las NI pymes, las normas tributarias dependiendo del país, el SAT, la SUNAT, el SERIN Ecuador. Ahora tenemos las normas de sostenibilidad 1 y 2. Nuevos entornos con los que comenzamos a trabajar con los profesionales y con las empresas como tal. Las IFRS que están en permanente actualización. Acabé de mencionar la NIF número 18. A revisarla, a leerla, a entenderla. Ya vamos a ver al final una regla que yo le llamo LIA, leer, interpretar y aplicar. Pero eso es responsabilidad del docente universitario, del profesional nuevo, del profesional viejo, de lo profesional en ejercicio profesional y también de los usuarios de la información financiera en el nivel de aprendizaje y entendimiento que les corresponda. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya entrando en materia, a la izquierda, las normas que hemos venido trabajando. Las normas internacionales de auditoría emitidas por el IASB, el Consejo de Normas de la IFAC, de auditoría, de normas de auditoría y aseguramiento. Pero miren, se comenzó a trabajar sobre la exploración de entidades menos complejas. Palabrita un poquito extraña que esta misma entidad, el IASB, le bautizó a esta norma. ¿Por qué no le puso normas de auditoría para pymes? Por una sencilla razón.
Las pymes pueden ser a veces, en algunas ocasiones, hasta más complejas que una compañía grande. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Este camino, miren, viene desde el año 2009, en que se emitieron las NIAs aclaradas, que se denominaron en su tiempo por IFAC y la ASB. Desde ahí viene el camino, ya estamos hablando 15 años como tal. Yo les decía hace un rato 10 años para darles un poquito de espacio de soporte. ¿Por qué? Porque la implementación de las NIAs como proyecto de seguimiento se inició en el 2013, 10, 11 años como tal. En junio del 2020 ya estuvimos mucho más cerca del proceso de emisión y puesta al aire de estas normativas como tal. Pero también hay que considerar que este camino que se lo dominó en el ISB como proyecto Claridad ha ido teniendo algunas etapas. Eh, es penoso, es muy lamentable que a nivel global, esto ya no es un tema solamente de América, es un tema de Europa, de Asia, de Oceanía, África también, Norteamérica, en que todo este proceso de emisión de normas de auditoría o que IFAC elabora, lo mismo pasa con las NIP como tal, por el IASB y las IFRS, no necesariamente tienen una abundante, una rica aportación de los usuarios. Se abren los proyectos, se abren los borradores, los drafts que se denominan para que sean revisados a nivel global. En algunas ocasiones se amplía el plazo para que den más comentarios. Un pretexto de ello fue justamente la pandemia. Pero IASB es muy consciente y FRS es muy consciente que en muchas ocasiones los aportes son escasos. Y le ponen más atención cuando el aporte viene de un ente técnico regional, por ejemplo, la IC, por ejemplo, en el caso de NIPS, de GLENIF, son muy pocas las federaciones o agremiaciones de contadores de países que dan su normativa. Miren que justamente ahorita hay una revisión de normas de auditoría en general que emitió el IASB, el IAASB, el que estamos viendo arriba a la izquierda. Hasta el 4 de abril hay que mandar un conjunto de comentarios y, y para no situar negativamente en quienes estoy pensando, hay más de 100 personas en este grupo técnico y como ni uno, como decimos en el Ecuador, ha dado su criterio. Entonces, claro, también hay que considerar que estamos en una época complicada, los contadores, los auditores, pero más allá de eso, el tema de aportar no es cuando se quiere, sino cómo se debe hacer, definitivamente. ¿Cómo estamos al momento? Yo he empleado esta gráfica, esta imagen que lo ven, el presidente de la Comisión de Normas de Auditoría de la IC actualmente, el doctor Ángel de Vaca, la elaboró. Yo la he complementado para hacerlo un poquito más entendible algunos elementos, pero estamos ya acá en que en diciembre 15 del año, perdón, en diciembre del año 23, hace poquitos meses, ya salió al aire la norma, se aprobó la norma, ya está emitida, ya está vigente. Ustedes dirán, pero si ya está vigente, ¿ya se la puede utilizar? Sí. ¿Por qué? Porque la utilización obligatoria es a partir del 15 de diciembre del 2025. Miren, diciembre del 2025, estimados amigos, colegas, está a la vuelta de la esquina. Tenemos muy poco tiempo y este es un espacio muy interesante y bueno y necesario utilizarlo para llamar la atención de los tres puntales de esto. Uno, los entes reguladores. Superintendencia de Compañías, por ejemplo. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. No la super de bancos, porque esto no afecta a las compañías que cotizan en bolsa como son los bancos. El otro puntal son las entidades, las compañías, que son las que van a solicitar el servicio de auditoría y van a estar sometidas bajo estas nuevas normas. Y el tercer puntal, los auditores. Entonces tenemos entes reguladores, sujetos auditados y auditores. Miren que el camino, como ven acá, viene desde marzo 17, en que hubieron mesas de trabajo sobre esto. Se discutieron proyectos de normas.
Se cerraron periodos de aprobación o de revisión, perdón. De septiembre 23 a diciembre 23, prácticamente 3 meses, se pasó solamente revisando ya temas de redacción. Yo justamente este tema, fui invitado en la Conferencia Interamericana de Contabilidad en Guatemala en el mes de noviembre a dar una conferencia justamente con mi buen amigo Ángel de Vaca, lo dimos, y le decíamos ahí, ojo que estábamos noviembre, ya el próximo mes, lo más seguro, sale al aire esta norma. Eso pasó. Ahora ya estamos más, más rápido caminando ya al 15 de diciembre del 2025. Pero ahí viene algo muy interesante. ¿En qué países se aplica esta norma? En concepto, en todos. Ahora, hay que ver la normativa que tiene cada país regulatoria para saber si esto se lo puede aplicar inmediatamente o no. Caso ecuatoriano, más allá de la Federación Nacional de Contadores, que podría hacer uso de esta normativa y darla a conocer al público, no olvidemos que en el Ecuador también aplicamos las normas internacionales de auditoría en base a una resolución de la Superintendencia de Compañías de allá del año 2009, 2008, perdón, si no recuerdo mal. Ahora habría que hacer, y estamos justamente con una invitación que tuve de la federación, en que como foro de firmas, en el cual actualmente soy presidente, visitemos a la superintendencia, le demos a conocer este juego de normas nuevo y lo pongamos al aire para que ya los tres actores, como decía, ente regulador, sujetos auditados y auditores, estén mejor empapados de esto y las apliquen de la mejor forma o en la forma más adecuada y correcta. ¿Es nueva normativa? Obviamente, como nueva normativa, puede tener errores en el momento de su aplicación, dificultades, mejor dicho, antes que errores en el momento de su aplicación. Pero la idea es que no nos entendamos de estas problemáticas de aplicación en el momento de usarlas, sino leyéndolas, interpretándolas y comenzando su aplicación antes de usarlas como tal. ¿Qué contenido tiene este nuevo juego de normas de auditoría para entidades menos complejas? Bueno, aparte de un prefacio, tenemos conceptos fundamentales, principios generales y requerimientos generales, un apartado exclusivamente para evidencia de auditoría y documentación, otro apartado para la gestión de la calidad del encargo de auditoría. No olvidemos que una quinta fase en auditoría general es la gestión de la calidad. Antes la denominábamos simplemente control de calidad, ahora hablamos de un concepto de gestión de calidad. Tenemos dos normas para eso justamente emitidas en NIAs completas. Miren que ya tenemos que hablar de NIAs completas y de NIAs para entidades menos complejas. En la parte 4 o el apartado 4 es la aceptación o continuidad de un encargo de auditoría y encargos de auditoría iniciales. Bajo otra concepción muy parecida a la que dicen las NIAs, pero acá también considerando que tenemos esta puntualización. Planificación, tenemos un apartado para la planificación de estas entidades menos complejas que ya vamos a entenderlas en qué consiste. No cambia porque el riesgo sigue existiendo y hay que identificarlo y valorarlo en el apartado 6. Y cómo el auditor dio respuesta a través de una cifra, de una cuantificación de materialidad, no solamente por tema monetario, sino por temas cualitativos. Luego viene ya el tema de cierre de los papeles de trabajo, la parte 8, y el apartado 9, que es la formación ya de una opinión o un informe. Se termina con auditorías de estados financieros del grupo. Entendamos, por una palabrita un poquito más contable, consolidados. Y estos acompañan 7 anexos. 7 anexos que son modelos de cartas de contratación, cartas de representación, modelos de papeles de trabajo básicos, muy sencillos, para que el auditor los pueda aplicar. Ojo, son ejemplos de papeles, no son modelos, porque el modelo habría que tomarlo como viene y aplicarlo. No, no, esa no es la función de estas normas de auditoría para entidades menos complejas. ¿Qué deberá pasar esto para que entre ya en vigencia? Bueno, ya hemos hablado, entra a partir del 15 de diciembre del próximo año. Se permite, esto es interesante, una adopción anticipada. Esto es permitido, una adopción anticipada. Actualmente, al momento, el IACB está trabajando en material complementario.
en más anexos, si lo quieren llamar de otra manera, para ayudarle al lector, perdón, al utilitario, a los auditores externos, a los lectores de estados financieros a entender mejor el alcance de estas normas. Claro, y aquí ya entrando un poquito a qué es entidad menos compleja. Miren que una ferretería podría ser una entidad menos compleja. Solamente compra y vende productos ferreteros al contado. Es una transacción muy sencilla, comprar, vender, comprar, vender. El momento de vender, cobrar, depositar, cobrar, depositar. Y muchas veces el cobro a través de una transferencia. Pero ¿qué pasa cuando la compañía, esta ferretería, comienza a tener inventarios que se deterioran muy rápido, que no tienen de pronto una rotación muy alta? Comienza a vender a crédito, comienza a tener problemas de cobrabilidad, comienza a deteriorarse su cartera, comienza a deteriorarse su propiedad, planta y equipo. Obtiene representaciones para vender en sus instalaciones productos de diferentes compañías nacionales y extranjeras, es decir, intangibles. Entonces, miren, comienzan las operaciones a ser un poquito más complejas. Ahí comenzamos a utilizar esta palabra compleja. Y esto no va para nada relacionado con el tamaño de la empresa, si es que es micro, pequeña, mediana o gran empresa. Alguien dirá, entonces las normas de auditoría para entidades menos complejas las utilizan todas las firmas auditoras excepto las Big Four. No, señores. Una Big Four también podría estar utilizando en sus trabajos de auditoría, de acuerdo al tipo de cliente y su transaccionabilidad y complejidad de sus operaciones, estas normas de auditoría. Entonces, claro, miren, en un estudio de auditores, nos vamos a encontrar en una firma de auditores que va a examinar a un cliente con normas de auditoría completas, llamémoslo así, y a otro grupo de clientes con normas de auditoría para entidades menos complejas. Y al otro año, a esa entidad que le aplicó menos complejas, podría mantener la mismo tipo de normas o, si es que su transaccionabilidad fue un poco más complicado, más complejo, con transacciones un poquito más elaboradas, podría decidir, mira, ya no te voy a hacer auditoría con menos complejas, sino con auditoría con normas completas. ¿A quién se le da la potestad, por tanto, de elegir qué normas aplicar? Y aquí vamos a llegar ya a una primera conclusión, al propio auditor. Esto no es situación de que el auditado, el sujeto auditado escoge cómo quiero que me audites, no. Imagínense que un alumno le diga al profesor, quiero que me tome estas preguntas de examen. No, no sería lógico, ¿no? Entonces acá no le vamos a decir al ente auditado, aplícame estas normas porque creo que son menos rigurosas, menos complicadas y no me vas a detectar algún tema. No, no, no. Este es un tema que el propio auditor identifica qué tipo de normas va a hacer. Como esto está sucediendo en el momento actual, hay un buen colega colombiano, se llama Samuel Mantilla, abajo pueden ver su página web, que elaboró este cuadrito. Hay que ser respetuoso de quienes lo elaboran y darlo a conocer, obviamente, en el que él dice, eh, podríamos llegar en algún momento a una complejidad, a una situación, perdón, como la siguiente, que las entidades con más complejidad en sus operaciones acá a la izquierda apliquen NIP completas o NIP plenas, apliquen NIAS completas o full, y ojo con la sostenibilidad, NIP plenas de sostenibilidad. Y quizás lleguemos, en cambio, para las entidades que tienen transacciones o operaciones menos complejas, a una suerte de NIPymes, NIAS para entidades menos complejas y normas de sostenibilidad también para entidades menos complejas. Posiblemente, aunque así no es el panorama que está ensayado esto, lleguemos en un futuro cercano a situarnos en esta posición. Eh, Respuesta, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Aquí hay un cuadrito que, bueno, ya a Víctor le compartiré este material para que pueda trasladarlo con los colegas que se conectan en sus plataformas. Pero acá tenemos una suerte de árbol de decisión, ¿no?
para poder identificar qué tipo de normas voy a aplicar. Si puede ser latente que para un cliente se apliquen NIAs para entidades menos complejas, o me voy definitivamente con las NIAs completas. Este árbol de decisión, por denominarlo de alguna manera, que fue puesto a consideración de IASB, no se ha modificado. Más bien ha sido bastante aceptado, bastante receptado. ¿Qué condiciones hay que tener? Si por ahí se me ocurre, vamos a suponer que Superintendencia de Contratanías en el Ecuador dice, eh, no me parece que es relevante, quizás me da un margen de riesgo a que los auditores no hagan bien su trabajo, y en el Ecuador se prohíben las normas de auditoría para entidades menos complejas. Miren, ahí tenemos este punto 2 acá, una limitación a la jurisdicción. Pero si dice, ok, hágalo, ya le traslada la responsabilidad de usarlas o no a las políticas de la firma auditora. ¿En función de qué? De la evaluación del trabajo de auditoría que va a realizar. ¿De qué? Del riesgo. Eso es muy interesante e importante tenerlo en consideración. ¿Cuáles son estas características cualitativas para calificar, llamémoslo así, a una entidad como de transacciones menos complejas? La concentración de la propiedad de la empresa. Si las transacciones son sencillas o sin complicaciones. Si el registro es un registro simple, sencillo. Si hay pocas líneas de negocio o solo una línea de negocios o líneas dentro de la actividad de la compañía. Si hay pocos controles internos, no porque haya una debilidad de control, ojo con esto, no es porque haya una debilidad de control, pocos controles internos, sino porque la compañía no necesita un control interno demasiado riguroso, no necesita demasiado robustez en los controles porque las transacciones no lo ameritan. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo una bodega en la que manejo 20 ítems, no voy a poner 3 guardias. Basta será con guardia y quizás con un acceso automatizado controlado vía remoto. A eso voy con este tema de la rigurosidad de los controles. Cuando se tienen pocos niveles de gestión con responsabilidad para una amplia gama de controles, o pocos empleados, o muchos con una amplia gama de funciones, porque el negocio no necesita una estructura de personal demasiado alta. Cada firma de auditora determina qué normas aplicar. La complejidad acá, que yo le he denominado aquí, es no equivocarse. Entonces ahí puede tener una especie de checklist una firma auditora. Esto ya no obliga la norma, esto más bien es una sugerencia a que el profesional tenga a ver qué actividades comerciales, modelos de negocio son sencillos. ¿Se puede esto complicar si la compañía tiene transacciones con el exterior? Porque ya estaremos hablando de importaciones. Y si es que la importación es de productos a consumo o admisión temporal, miren que ya las transacciones se van un poquito haciendo más complejas. ¿Qué tipos de transacciones tengo con el exterior? ¿Son entidades que dependen mucho de tecnología? Entonces, miren, la complejidad va subiendo. ¿Hay dependencia de clientes y proveedores? ¿Tiene la compañía sectores regulados o no? ¿La diferenciación de los inventarios puede hacer que el negocio se vuelva más complejo? No va a ser lo mismo una ferretería que una compañía que vende alimentos, por ejemplo. El riesgo, miren esto importante que aloja la norma de menos complejas. El riesgo reputacional de los representantes. Miren que tenemos temas subjetivos aquí que considerar como auditores. Transacciones con mercados emergentes. La estructura organizacional y de propiedad, las regulaciones del país, si está sujeta o expuesta a un tema de prevención de lavado de activos y obviamente el concepto de empresa en funcionamiento. Si yo ya, por más sencilla que sea la empresa, veo que no anda el negocio, no le voy a aplicar normas de auditoría para menos complejas porque una empresa que entra a un proceso o posible proceso de liquidación necesita procedimientos quizás más profundos. Por tanto, aquí caemos en unos espacios difusos, yo digo, para su aplicación.
La pregunta, claro, siempre será, ¿y entonces en qué encargos las uso? Insisto, esto se le traslada al auditor esa responsabilidad. Su juicio profesional, su criterio profesional. Es más, una compañía podría, auditora me refiero, iniciar el proceso de auditoría con estas normas de menos complejas y en el camino decir, no, no va más, nos vamos a NIP completas, porque encontró en la primera visita o de visita inicial a visita de cierre o de visita de cierre a visita final, un cambio dramático en las operaciones del negocio. ¿Cuál es el reto? Que los usuarios de los estados financieros mantengan la confianza en ese informe del auditor. Simplemente les traslado a todos los que están escuchándome acá. Hoy revisan un estado financiero del 2023, emite un auditor y dice, los estados financieros presentan razonablemente de acuerdo a NIF y hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo a NIES. Esa misma compañía el año siguiente, el auditor dice, hemos revisado los estados financieros, presentan razonablemente de acuerdo a NIPS. Hemos realizado nuestra auditoría con normas de auditoría para entidades menos complejas. Posiblemente el lector entre en un proceso de desconfianza. Quizás en una zona oscura o gris que diga menos complejas. Quiere decir que el auditor bajó su rigurosidad de revisión. Puede ser entonces entendido, mal entendido. Por eso decía en una parte de mi intervención, tenemos que educar a los lectores de los estados financieros y de los informes de auditoría. Miren que en España en el año 2020 eh, hay un reporte que se emitió en el 2021, el siguiente a eso no lo he podido obtener todavía, mencionan que los auditores auditaron empresas y el 55% eran pequeñas empresas. No quiero decir con eso que a las pymes se les va a aplicar estas normas, como decía más anteriormente, pero creo, me aventuro a decir, que el número de compañías que serán sujetas a auditoría con este tipo de normas nuevas será abundante. Eso que trae, cuando comenzaba mi intervención, a que tenemos que aplicar esta regla que yo la he bautizado o la posicionado como LIE. Leer, interpretar y aplicar. Esa es la profesión del contador público. El contador público, y se van a enojar, yo he tenido hasta discusiones en la universidad con estudiantes y con profesores y con autoridades. Suelo decir en clases, ustedes no tienen que ser estudiantes y profesionales mediocres. Claro, lo entienden en el sentido que ofensivo. Mediocre es aquel que se va a aplicar y se saltó el leer e interpretar. Si quiero aplicar una norma, primero tengo que leerla las veces que sean necesarias. Acompañarme de grupos y apegarme con grupos de profesionales, con colegas que me ayuden a entenderla mejor. Ya venimos a la segunda parte, interpretarla. Y recién ahí entramos a la aplicación. No como un librito por ahí que vi que decía, eh, aplique las NIP sin teoría. Yo le doy los asientos tipo. No, o sea, contador mediocre, contador pobre de razonamiento, quiere decir eso, porque no tiene la capacidad de interpretar, no tiene la capacidad de leer comprensivamente. Y ahora la abundancia de normas que tenemos, normas de auditoría, normas para entidades menos complejas, normas de auditoría interna, los dos grupos de NIP completas de NIP para pymes, el nuevo grupo de normas de sostenibilidad y las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Y como si eso fuera poco, tenemos que también concentrarnos para el tema de sostenibilidad con los objetivos, los 17 objetivos de la ONU, de desarrollo sostenible. Unos números simplemente, que los dábamos a conocer conjuntamente con un grupo de colegas de Paraguay, de Guatemala y de El Salvador, que formamos parte de un grupo de estudio en la conferencia interamericana que se desarrolló en Antigua Guatemala hace pocos meses, de noviembre 7, 8 y 9. Preparamos una investigación de cómo están estas normas a nivel de Latinoamérica, qué tan bien informados están los auditores, qué tan bien informados están los organismos
regionales de contabilidad, perdón, nacionales de contabilidad, llámese colegios, llámese federaciones, llámese agrupaciones, etcétera. Y miren lo que nos encontrábamos, de unas 83 respuestas que recibimos de la región. En su país, ¿quién dispone qué normas de auditoría se aplican? En el 55% de los casos, un ente regulador, entiéndase, un ente público, una superintendencia. En un 23%, un organismo patrocinador de la IC. Y un 20% el ente gremial, sea o no participante de la IC. ¿Qué quiere decir esto? Que en más de la mitad de los casos nos toca, les toca a los entes reguladores entender estas normas para obligarlas a su utilización. En septiembre del 2018, la IFAC puso a disposición un borrador de discusión de estas normas. Les preguntábamos, ¿conoció de este tema? Y miren, el 53% nos dijo que no. Bueno, ustedes dirán, no han sido demasiados. El 46% o 47% sí lo sabía. Una cosa es saberlo y otra cosa es interesarle en revisarlo, interesarle en verlo. ¿Qué porcentaje de sus clientes de auditoría tienen característica de pyme? Ojo, sin querer asociar a que una pyme es menos compleja, pero queríamos tener un grado de relacionabilidad que podría existir en una firma auditora con la posible utilización de estas normas para pequeñas entidades, para entidades menos complejas. Y miren, interesante, tenemos que aproximadamente un 69% de las firmas o de los clientes de las firmas auditoras, están dentro del grupo de pymes. Es decir, serán unas normas de bastante aplicación e inmediata aplicación seguramente en este tipo de compañías, en este tipo de países. ¿Qué hay que considerar entonces para la aplicación de esta norma? Este material que estamos viendo ahorita, un poquito lo he adaptado acá, pero colega del Salvador, el licenciado Walter Guerrero, que forma también parte de la Comisión de Normas y Prácticas de Auditoría, nos compartía, nos decía, oye, siempre va a haber un choque entre provisiones específicas y características cualitativas de las entidades. Miren que aquí no estamos hablando de cuantitativas, cualitativas. De ahí lo que mencionaba más temprano, el checklist para saber a quién activar. ¿Cuáles son estas provisiones específicas? Si la ley o reglamento me lo prohíbe, la norma de auditoría para entidades menos complejas es muy clarita. Nunca se puede aplicar para una entidad que cotiza en bolsa. Y es lógico entenderlo por qué. Una entidad que exhibe sus estados financieros de carácter público, que tienen una implicación o una incidencia pública. Y si la auditoría es de entidades grupales, es decir, consolidados. En esos casos, la norma es muy clarita, aplique las normas completas. Y las cualitativas, actividades comerciales, de estructura organizacional, todo esto ya lo veíamos hace un rato, sea regulación o supervisión obligatoria, el entorno tecnológico, las estimaciones contables de la entidad. Miren, tema acá interesante. Hoy en la mañana participaba en una junta de accionistas, una compañía que está tratando de salir desde la época de la pandemia. Le ha sido complicado, ya hay una pequeña luz de recuperación en este año 2023 que pasó, pero tiene una transacción complicadísima, el personal. Más del 90% de su personal está casi ya por jubilarse. Otros ya jubilados, pues, en edad de jubilación, perdón, pero no se han acogido a ese beneficio. Tienen un pasivo laboral complicado. Las transacciones, compra-venta de lo que comercializan, son transacciones sencillas, pero solamente ese hecho a esta compañía le podría ocasionar de que no califique para entidad menos compleja. ¿Qué otros efectos podríamos tener acá? Actividades comerciales complejas, riesgos generales para la auditoría, estructuras organizativas con múltiples niveles de funcionamiento, estructuras de propiedad complejas, esto cuando decimos que tienen
compañías que tienen 4 o 5 grados de composición accionaria. Cuando la generación de los estados financieros es compleja porque depende de muchos departamentos, suministros de información entre ellos, alta dependencia de tecnologías de información, entre otras. ¿Qué más de estadísticas tenemos acá de la SIG? El 84% de los encuestados de la SIG sin prohibición de aplicar las normas, o un 90% de sus clientes. Es decir, podrían las firmas auditoras aplicar este tipo de normas. Y me quiero quedar aquí un ratito. Auditoría con normas de entidades menos complejas involucra una disminución, se prevé, digo se prevé porque todavía no hay data de esto, ¿no? Se prevé que baje significativamente, muy significativamente, las horas del auditor. Claro, alguien dirá, pero si bajan las horas del auditor, involucra menos honorario. Correcto. ¿Puede ser esto perjudicial para el auditor? Puede ser perjudicial para el auditor. Pero antes de pronto, la compañía que auditaba no podía dejar de realizar ciertos tipos de procedimientos porque la norma le exigía. Ahora, tener una norma que le es un poquito más alivianada para el tipo de revisión, que ya no sería incumplir una norma de auditoría, le permitiría bajar ese número de horas de servicio, que ha sido una de las problemáticas que históricamente, pero más y peor aún con el tema de la pandemia acá, ha sido una de las problemáticas para los trabajos de auditoría. La disminución de honorarios, porque consideran muchas compañías o entidades sujetas a la revisión que no se necesita el servicio de manera profunda. Para ir terminando, ¿qué es lo que se busca al final del día para el auditor contador? Credibilidad sobre la corrupción. Siempre estamos en un punto de partida. Esto no es que ya comenzamos a caminar y el camino es largo, no. Siempre hay que posicionarse permanentemente un nuevo punto de partida. No olvidemos que somos nosotros depositarios de la fe pública. Fe viene de este latín fides, que significa creer. En nosotros creen en nuestra firma, más allá de que sea electrónica. Y para concluir, yo suelo hacer referencia a estas dos frases que voy a mencionar, que me parecen, desde mi punto de vista, con el respeto de todos, muy emblemáticas para los profesionales. La una, mi formación en el colegio, yo me estudié acá en Quito, en el Colegio Sebastián de Benalcázar, y el eslogan o la frase de partida de la universidad del colegio era, aquí se dice y se enseña solo la verdad. Eso dice el contador a través de su firma en los estados financieros, eso asevera el auditor a través de su firma en el informe. Y por mi formación universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, eh, regentada todo el modelo educativo ignaciano, San Ignacio de Loyola, ser más para servir mejor. Esa creo que también debemos acuñarla al trabajo del profesional auditor, profesional contable. Esta es una profesión de cada vez estarse preparando, acompañando la regla LIA que mencionaba, leer, interpretar, aplicar, y eso nos permitirá estar mejor posicionados para dar un mejor servicio. Hasta ahí, mi estimado Víctor, quería un poquito compartir este tema de las normativas y llamar la atención justamente de los usuarios que se vienen en camino. Muchas gracias, mi estimado Idrian. Idrian, un poco para que nuestros colegas conozcan un poco sobre tu persona, sobre tu trabajo profesional, ¿nos podrías indicar a nuestros colegas que nos van a ver de forma asincrónica y están en este momento conectados un poco sobre lo que tú haces? Bueno, yo me dedico, ya son 32 años a la contaduría pública, a la auditoría dentro del concepto de contaduría pública. eh, ya 22 años como auditor propiamente dicho y en la contaduría 32, pero acompaño esto con el tema de la docencia universitaria, como profesor en universidades en temas de pregrado y posgrado.
Y en los últimos años me he anclado bastante en organismos de la profesión, tanto nacionales como es la Federación de Contadores, y más aún en los regionales como es la Asociación Interamericana de Contabilidad. Eh, ¿Esto qué permite, mi estimado Víctor? Y esta es una invitación a todos los colegas que nos escuchan ahora, o sincrónica o asincrónicamente, como tú perfectamente lo decías, es a formar parte de estas entidades. Eh, ¿Por qué nos enteramos muy tarde de muchas cosas? Es porque no estamos buscándolas. Estamos en la parada del bus esperando que pase el bus y no sabemos que ha habido otras rutas en la que de pronto pasa otro transporte y que nos lleva mucho más rápido. Claro. Entonces, claro, eso involucra también parte de que el profesional busque ello, ¿no? Y en la otra actividad que obviamente es de la cual dependo totalmente, es el tema ya de la auditoría y consultoría de negocios como tal. Muy bien. Bien, mira, Irian, con respecto a lo que hiciste la explicación, definitivamente es necesaria esta norma. Esta norma porque a veces tratar de aplicar y vamos a ser bien honestos, en el tema competitivo que nos encontramos los auditores en Latinoamérica, donde cada vez el honorario, en vez de subir, va bajando, todo sube, pero el honorario va bajando, no se puede costear muchos gastos. En algún momento escuchaba en una intervención que el auditor tiene que pagar el abogado, tiene que pagar el analista de sistema. ¿De dónde pues paga todo eso? Con un honorario tan bajo. Es complicado. Ahora, algunos pueden decir, entonces sálgase, no lo sea. Pero definitivamente vemos que el mercado es totalmente diferente y a veces nos encontramos con estas complejidades, un ejemplo, para aplicar una serie de revisiones que ya hablamos para un sector mucho más amplio que aplican las NI completas o aplican, en este caso, las NIA en forma completa y general. ¿Ya? Estamos hablando de otro tipo de honorario. No vamos a comparar el Así honorario es. de la Big Four a una pequeña firma auditora. Entonces, dicho esto, la pregunta es la siguiente. Cuando tú consideras que se pueda aplicar estas normas acá en el Ecuador y cuándo podrían ya aplicarse a Latinoamérica? Mira, la pregunta es muy buena y quiero hacer una reflexión sobre la parte inicial antes de la pregunta que tú hacías. Claro, el tema de honorarios siempre ha sido una discusión, una pelea, eh, pero ahora nos hemos encontrado en el mercado. Yo no tengo la estructura, no tengo el tamaño de una Big Four, considerando que de las cuatro ya solo quedan dos en el Ecuador, en el tema de auditoría. Y sí, de los que están en segunda línea, en segundo grupo de firmas auditoras, se ha observado mucho que se han bajado dramáticamente sus honorarios. No te digo que han bajado un poco, dramáticamente. Entonces, yo he entrado en algunos clientes a pujar, si lo queremos llamar así, como que si fuera algo público, con una de estas firmas de segundo nivel en honorario. Entonces dices, oye, pero la estructura de ellos es mucho más compleja, utilizando este nombre que he utilizado Así bastante es, ahora. ¿Y así cómo es. hacen para con ese honorario sostenerse? Claro, se han ido por un concepto de cantidad de clientes. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto entre en uso en América? Claro, desde el foro de firmas, con algunas conversaciones que hemos tenido con algunos miembros del foro de manera informal, eh, nos ha dicho, mira, en Perú, por ejemplo, no, esto no es muy complicado, simplemente es un tema de que se converse con la junta de decanos y ellos inmediatamente, si lo aprueban, eso entra en aprobación y en uso inmediato en todo el Perú. Caso ecuatoriano, no. Puede ser que la Federación de Contadores diga, se utilizan estas normas, pero normativamente requerimos acá
un complemento de la superintendencia de compañías. Entonces habrá que hacer un lobbying, un entendimiento con la superintendencia. Habrá que hacer capacitaciones, mucha capacitación a auditores, auditados y a entes reguladores sobre esta temática. Pero el tiempo es poco. El tiempo no es muy largo porque ya la aplicación entra como les decía, en el año que viene, a diciembre del 2025. Y claro, alguien podría decir, bueno, pero nadie me obliga a que lo ponga al 25, puedo comenzar al 28. Sí, la respuesta es cierta, pero claro, nos vamos a encontrar, ojo con lo que voy a decir, no olvidemos que no somos auditores solamente de compañías de Ecuador, de Perú, de El Salvador, de República Dominicana. Y para un grupo que nosotros estamos un encargo acá en el Ecuador, los estados financieros que se auditan son consolidados con los estados financieros de Colombia, con los estados financieros de Perú, y aparte de estar en el mismo lenguaje contable, NIPS, deberían estar con el mismo lenguaje de revisión de los auditores, NIAs completas o normas de auditoría para entidades menos complejas. Y si no fuera así, entraríamos a una temática de adopción adecuada. Y lo otro, que también me parece muy interesante, que poco se está comenzando, poco se ha discutido porque como te decía, la norma se aprobó recién en diciembre pasado, es instituciones financieras. Yo me acerco a un banco a pedir un crédito con el informe del auditor, cualquiera sea este, de primera, segunda, tercera o cuarta línea, como lo queramos poner, o grupo. Y leo como banco, el auditor aplicó normas de auditoría para entidades menos complejas. Si no está preparado el analista en entender qué es eso, seguramente dirá, oh, es una auditoría light. No es eso. Auditoría con normas para entidades menos complejas no es una auditoría light, no es una auditoría superficial. Tiene rigurosidad de auditoría, pero con ciertas características por la poca complejidad del negocio. Correcto, pero a veces eh, existe que tal vez al decir una auditoría, ¿no? Una auditoría como lo que acaba de decir Lai, y que se diga no es una auditoría, a veces algunos auditores o ciertos auditores piensan que hay que verle la quinta pata al gato. O sea, en algún momento, alguien expedía un dictamen de auditoría porque se había pagado equivocadamente $19 de más en un rol por un 13º, Ujú. o por un beneficio social. Entonces es un absurdo. Entonces a veces la gente o ciertos profesionales no conocen los procedimientos, no conocen el proceso. Y un ejemplo, ahí viene el tema de entender, hace un momento que antes que llegara estábamos hablando de los manuales, entender, hey, su empresa tiene manual de políticas contables, ¿entiende para qué sirve eso? ¿Entiende para qué sirve en el proceso de auditoría? No, no hay. Y en el proceso a veces de la evidencia como tal de auditoría, entender si esa evidencia me sirve o no. Un ejemplo, acá en Ecuador, tú tienes que tener conocimiento, hubo un caso de una auditoría relacionada con el ISPOL. Ujú. Hablamos de unos cuantos millones de dólares. No conozco más allá los antecedentes. Hubo una salvedad, no hubo una abstención, porque a veces, un ejemplo, tenemos información que se presenta, pero hasta ahí. Entender si esa información es totalmente fidedigna, qué complicado es. Ahora, ¿qué tan light será esta aplicación de esta norma? ¿Cuál es tu opinión? Claro, mira que podríamos caer en esa problemática, ¿no? Y aquí viene algo que lastimosamente en el Ecuador estamos, mira que ya vamos si no recuerdo mal, el número de registro de 1.500 firmas auditoras entre personas naturales y jurídicas. No quiero decir con eso que hay 1.500, porque hay un montón de números de firmas que ya han dejado de operar, pero su número no se lo vuelvo a utilizar.
son aproximadamente unas 1.300 que siguen vigentes. ¿Cómo entender, hacerles entender, primero a los sujetos auditores, a los auditores como tal, qué tipo de normas aplicar? Porque muy bien, como también lo mencionabas tú, podría entender de que, bueno, me voy a ir por una entidad menos compleja para no ser muy riguroso y no irme por una opinión de negación de opinión, quizás, y solamente irme por una salvedad. De hecho, el caso que tú mencionas, Disfol, yo hice hace poco más de, ya vamos, ya mayo, van a ser 2 años, una certificación en auditoría antifraude, forense y antifraude, y mi trabajo fue de justamente el caso de Isfol. Entonces revisé, no te imaginas, bastante detallado ese tema, y claro, uno dice, sin dar nombres, me parece que el auditor fue parte de, me parece, no puedo afirmar, Claro, claro, ojo, pero, claro. Uno ya tiene una pero cierta presunción. exactamente, porque los elementos, más allá de que una cosa es después de, y en ese momento la revisión, dan a entender de que de pronto los procedimientos fueron laxos o si fueron rigurosos, y se encontró cosas, más bien hubo una cierta permisibilidad, por llamarlo de alguna manera. Claro, ahora podría alguien decir, con estas normas de auditoría menos complejas, ¿podría yo situarme a eso? Acababa de decirlo, para entidades que cotizan en bolsa, que tienen documentos que se venden en bolsa o que se presentan de exposición pública, estas normas no se pueden aplicar. Y si el Claro, auditor lo utilizara, si el auditor lo utilizara, sería una causal hasta para decirle, oye, se te retira el permiso. O sea, de aquí ya ni siquiera es criterio de que no es compleja la operación, no. Claramente dice la norma, no puedes en entidades que cotizan, ¿no? claro, claro. Pero, a ver, en algún momento, ¿no? Escuchaba a ciertos colegas que decían, no, aquí hay que segmentar a los auditores. El auditor light, vamos a ponerle, el Uh auditor -huh. 3, el auditor 2, el auditor uno. Pero eso es quitarle oportunidad también de trabajo y progreso al auditor, Así es. ¿ya? O sea, desde mi punto de vista. Ahora, yo estoy de acuerdo con que salga este paquete que acabas de mencionar de auditoría, porque realmente a ciertas pymes tan pequeñas no hay cómo a veces realizar un trabajo demasiado complejo o exigente como lo hacen las NIA completas. Así es. ¿Ya? O sea, ¿qué tan complicado es? Nos vamos a ir un momento al chat, ya para ir ya irnos a la recta final. Nuestro colega, nuestro colega Juan Carlos Hernández de El Salvador nos dice lo siguiente. Considero que hoy no hay firma grande ni microfirma, simplemente firmas auditoras, considerando que las firmas implementan sistema de gestión de calidad. Ya no hay excusa de cobrar honorarios míseros como años anteriores. Esa es mi percepción. Saludos desde El Salvador. Algo rapidito. Uno no es que quiere cobrar honorarios míseros, pero lo que pasa es que el mercado te arrastra hacia eso. ¿Qué opinas, Adrián? Sí, es muy cierto. Y complementando lo que decía Juan Carlos en su chat y que comentaba acá, un buen amigo mío, profesor mío en la universidad y colega, Wilson Silva, decía, no, no hay firmas grandes, hay las que más facturan, que es otra cosa, porque Claro. todos somos grandes. Así Sí, es, así entonces es, hay que así es. ubicarnos correctamente, ¿no? Entonces, se Correcto. ve, todos somos grandes y todos tenemos nuestros sistemas, como lo mencionaba Juan Carlos, de gestión de calidad. No debería haber esa excusa, definitivamente. ¿El mercado lo va arrastrando? Sí, en efecto, eso sucede. Y claro, acá también hay una falta de, yo digo, de regulación del ente regulador, valga la redundancia. Mira que en un par de trabajos de investigación que yo hacía acá en la Universidad Católica con otros colegas, le pedíamos a la superintendencia, eh, danos el dato de las compañías del año 2020, 19, 18, si no recuerdo mal los 3 años de investigación,
De acuerdo a los auditores, ¿cuánto cobraron de auditoría? ¿Cuáles eran las horas de auditoría planificadas y las efectivamente realizadas? Eso, Víctor, como tú sabes, cuando uno reporta a la superintendencia terminado el trabajo, tiene que informar el valor del contrato y los dos tipos de horas. ¿Y qué queríamos sacar con eso? Una especie de métrica. Tipo de cliente, tipo de sujeto auditado, número de horas promedio, tarifa promedio por hora y una cierta simulación del equipo de trabajo que podía tener para tratar de ver si el honorario era relacionado o no. Y claro, ahí podríamos tener un indicativo. Si el honorario es muy bajo y la compañía ha tenido problemas y el informe del auditor dice que está todo bien, ahí tiene una métrica la misma superintendencia para corregirlo. Y créeme, si la superintendencia sanciona por honorarios y calidad de trabajo, suspende o retira 2 permisos de auditoría, no te digo 100, eso sería en el mercado inmediatamente. Y claro, el cliente, mm, aquí también va a sonar utopía, va a decir, no, voy a buscar otro auditor, pero si otro auditor le dice, mira, no, o sea, no te puedo cobrar 5,000, esto es una auditoría de 10,000 dólares, y va donde otro y dice, no, no, este es de 9,000 o 10,000, no te puedo cobrar 5,000, pero los anteriores me cobraban, pero ya no estamos en esa situación. Llegar a eso sí, tomará su tiempo, no es un tema de la noche a la mañana. También va agregado a esto el tema de cómo vayamos como país mejorando económicamente, entonces no es un tema único. Insisto, sonará utópico, pero es un camino largo a hacer. Bien, antes de darle paso a nuestro colega Juan Carlos Hernández del Salvador, algo que tú decías, Idrian, las mismas Big Four y de las esas que quedan dos, dijiste, se han bajado drásticamente. El mercado los arrastra. El Ujú. mercado los arrastra. ¿Por qué? Porque aquellas firmas que son empresas, que tienen empleados, que tienen que pagar beneficios y todo lo demás, tienen que mantener pues a su gente. Caso contrario, ¿qué hacen? Quiebran. Y ahí está el problema. Bien, le damos el paso a nuestro colega Juan Carlos Hernández. Juan Carlos, el micrófono es tuyo. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal están? Mucho gusto saludarlos. Adrián, un gusto. Víctor, Saludos, igual. Juan. Me alegro de verlos por acá. Un Sí, gusto, Juan Carlos, no, un gusto. Muy buenas noches, bienvenido. como expresé ahí, ¿verdad? Que hoy ya no hay firmas chicas ni grandes. Conozco de firmas, digamos, de las Big Four aquí en el país que antes una asesoría, un servicio de auditoría la cobraban bien alto, ¿verdad? Uno se admiraba cómo era posible que las empresas estuviesen disponibles a pagar cantidades bastante altas. No obstante, hoy estos últimos años, los honorarios vienen siendo casi similares a los de las pequeñas firmas. ¿Y por qué digo esto? Porque las pequeñas firmas ya están implementando sistemas de gestión de calidad. Claro, en un sistema de gestión de calidad se prevé todo, se hace un diagnóstico previo para saber cuáles van a ser, si hay amenazas o no hay amenazas, ¿verdad? Cuáles pueden ser esos talones de Aquiles que puedan eh, afectar una opinión, o también nos dan unos parámetros para poder realizar los trabajos de una forma más profundas, etcétera. Entonces, yo siempre he dicho que nosotros los auditores brindamos fe pública, y la fe pública jamás va a ser barata. Y nosotros la auditoría, la mayoría lo vemos con el corazón. No tenemos que ver con el corazón, tenemos que ver el verdadero objetivo del por qué es una auditoría. ¿Cuál es el objetivo de dar o de emitir un informe, una opinión? Damos fe pública. Quien no vea esa parte va siempre a estar predestinado a estar cobrando honorarios, ¿cómo le llamo? Míseros, ¿verdad? Pero no está verdaderamente visualizando la responsabilidad de dar una opinión en relación al diagnóstico o a todo lo que está verdaderamente constituida una empresa a la cual está brindando un servicio determinado. Desde ese punto de vista lo veo yo, ¿verdad? Y es lamentable que algunos auditores, úpale, en mi país, por ejemplo, hay auditorías de $300 anuales, $400 anuales. Es más, a veces a las empresas a las que les brindo servicio
me solicitan auditores para que les auditen las empresas y les solicito a esos profesionales cotizaciones para trasladarlas a estas empresas y me toca estarles diciendo, no puedes cobrar ese monto, es insignificante lo que estás cobrando, tienes que medir el riesgo, qué riesgo estás asumiendo, la responsabilidad, y me toca darles parámetros mínimos. Y cuando digo mínimos, tienen que andar un estándar entre 1.500 hacia arriba. Oiga, $1.500 anuales, yo creo por una auditoría creo que es razonable, pero muchos no lo ven así, ¿verdad? Y el hecho de que diga, no, pero es que el mercado está lleno de profesionales y entre más barato, sí, pero ellos son ellos. Yo debo de hacer la diferencia. Entonces, cuando yo me presto a formar parte de ese mar de profesionales, de malos profesionales, que posiblemente están brindando una auditoría porque no tienen las capacidades, no tienen el conocimiento, no tienen la técnica, no visualizan, no visualizan los riesgos ni tampoco asumen la responsabilidad de una auditoría y tampoco no saben qué es dar fe pública. Creo que de ahí estamos mal y deberían dedicarse a otra forma y no a brindar servicios de auditoría. Ese es mi punto de vista, aprovechando, Adrián, que está aquí y que también habemos auditores acá en este está en la momento, playa, Juan ¿verdad? Carlos. Sí, ahorita estoy en la playa, modo que ha sido un gusto verlos aquí otra vez. Gracias, Bendiciones Juan a todos, Carlos. feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Bien, para irnos a la recta final, Adrián, ir cerrando el programa. Bien, no es que tal vez se quiera cobrar honorarios baratos, pero el mercado, y hablamos de las firmas auditoras, que efectivamente, yo estoy de acuerdo, han bajado sustancialmente sus honorarios, porque a veces su mismo equipo se convierte en su competencia. Sí, Su mismo equipo así se es. convierte en competencia. Entonces, ese mercado que no está siendo bien regulado, un ejemplo, ahí es donde se convierte en un mercado de una calidad baja. ¿Qué opinas tú, Adrián? Totalmente. No es una regla, pero sí es una aproximación. No te olvides que también hay un refrán que dice lo barato sale caro, ¿sí? Y claro, o sea, si yo quiero hacer una mesa y en vez de poner tornillos y clavos solamente pongo pega, esa mesa no va a durar mucho tiempo. Algo similar va a suceder acá. Puede ser una auditoría de una empresa muy complicada, compleja en sus operaciones, sus transacciones, etcétera, y le aplico estas normas y al final del día, eh, si funcionara, yo sé que estoy hablando de un mundo ideal, un ente de control que te sancionara a ese auditor que no hizo bien su trabajo, obviamente todos se van a poner en onda sobre 10 para hacer adecuadamente. El honorario, lastimosamente, sí es cierto, siempre tendrá la baja. No, luego recuperarlo se vuelve como que un mito, ¿no? Creo que a todos los que estamos acá nos ha sucedido que, mira, la pandemia, ayúdame revisando, ok, todos somos de Ecuador, todos somos patria, sumémonos, te bajamos el honorario y estamos 2024, la compañía vende mucho mejor que la pandemia y revisemos el honorario, no, viejo, o sea, tampoco te quieras enriquecer conmigo. Recuperen otro cliente, no en mí. Palabras más, palabras menos, ¿no? Sí. Sí. Carlos Raúl Espín, de Ecuador, nos dice, pensamiento, los costos de auditoría deben ser directamente proporcionales a un incremento de los índices económicos y financieros de la entidad auditada. Con respecto a esto que dice Carlos Raúl, bien, las Big Four no es que no han cobrado caro, han cobrado lo que vale su servicio y se Ujú. han valorado bien. Hay que ser bien honesto, los que nos estamos valorando mal somos nosotros. Antes de darte paso, Adrián. Bien, te comento, Adrián, un poco para salir de este tema de la auditoría. Aquí está, pues, Eugenio Patricio Ramírez estuvo festejando en Machala, pero ya que está conectado, preguntémosle de qué estaba festejando, pues. Ahí vi unas fotos. Eugenio, muy buenas noches. ¿Estás conectado? Ahí vimos la foto que estaba festejando.
¿Qué festejabas? Hay que Hola, pedirle hola, que ¿me puedes escuchar? ¿Me trabaje. escuchan? Hola, hola, ¿me puedes escuchar? Sí, te escuchamos. Ah, ya, correcto. Bueno, yo acá en este momento sin energía eléctrica, casi con algo de internet todavía, hasta que dure la batería. Dije, "Güey, tengo que escucharlo a los amigos, tengo que saber cómo están". Sí, esa foto que está circulando ahora en las redes sociales es la foto que se tomó la noche del día lunes, en la cual se realizó la posesión de la nueva directiva del Colegio de Contadores del Oro. Entonces, como socio del Colegio de Contadores del Oro, pues tuve que estar allí presente. E igual hubo algunos actos de deferencia que agradezco bastante. Y ya por un fin se logró posesionar la directiva y ahora sí arrancar a trabajar porque tienen bastante trabajo atrasado. Y bueno, ahí le vamos a dar también el apoyo desde la federación para que salgan adelante. Eso era Víctor Hugo. Qué bueno, qué bueno. Bien, éxitos a nuestros colegas de Machala, al Colegio de Contadores del Oro. Bien, Irian, ¿cuál sería tu mensaje a nuestra América relacionado a este tema que hemos abordado para cerrar esta ponencia? Sí, básicamente, Víctor, aquí hay muchos actores que tienen que empaparse primero. Yo quiero reiterar en esta regla que el acuñado de Lía, leer, interpretar y aplicar, la academia, y los chicos que están entrando hoy a estudiar auditoría, contabilidad, cuando salgan después de 4 años, ya van a estar dos juegos de normas vigentes y no se les puede estar enseñando solamente el un juego. Dos, los entes reguladores. Este es un tema de lobbying entre entes gremiales, cuando digo gremiales, de contadores, de auditores, con el ente regulador para este tema de la aplicación de estas normas. Tres, algo que sucede muy seguido, creo yo, es el divorcio entre estas normas y los utilitarios de la información del auditor. Llámese sector financiero, llámese accionistas, llámese entes reguladores, en los cuales sí hay que hacer una capacitación, un proceso que bajo otra modalidad, porque no es que van a aplicar las normas, sino de entender qué quiere decir un informe bajo estas regulaciones o este nuevo conjunto de normas. Y por último viene el tema de la responsabilidad profesional, para no utilizar la palabra ética solamente, el tema de la responsabilidad profesional. Yo les decía esta frase de San Ignacio de Loyola, ser más para servir mejor. Creo que eso involucra la responsabilidad profesional, prepararse, estar sectorizado y claro, ya el tema de honorarios posteriormente con un buen servicio se puede ir dando ciertos valores de grados complementarios, ¿no? Muchas gracias. Bien, José Antonio Rivera Cordero nos dice, saludos desde El Salvador. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo antes de cerrar? No, y esto, y dirían, bueno, y los presentes, si bien es cierto, ahorita el auditor se enfoca en los estados financieros, pero ahorita están en vigencia o están entrando en vigencia las normas de información financiera de sostenibilidad, que es Ujú. otro punto adicional que va a ampliar el campo de acción de los auditores. Entonces, lo que no se dice en las notas explicativas de los estados financieros, lo debe de decir el informe de sostenibilidad. Eso indica que no podemos quedarnos atrás y son retos que tenemos por delante los auditores en muchas cosas, ¿verdad? Incluyendo incluso hasta los cambios que vienen al Código de Ética para el 2024, que también viene un capítulo más que tiene que ver con las normas de sostenibilidad. A modo que trabajo hay bastante. Creo que el profesional de la auditoría es un profesional multidisciplinario y no tiene que dormirse en sus laureles. Tiene que estar todos los días, en sus días de ocio, le llamo yo, leyendo, disfrutando de esa lectura, porque entre más preparado está, mejor respuesta va a dar a las exigencias del mercado. Eso es todo y muchas gracias por darme la palabra. ¿O estar en la playa? Bien, Víctor, bien. mira, No, no, por si acaso, yo Víctor, sé que un es fondo de segundito. pantalla, Juan Carlos. Sí, sí. Víctor, mira que algo muy particular que está sucediendo estos días, es de que, por ejemplo, El Salvador ya me ha escrito y estamos haciendo o tratando de formar un programa
de capacitación en estas normas de auditoría para entidades menos complejas. Acá la federación también ya nos hemos mutuamente contactado para esto hacer el acercamiento con la superintendencia. Pero claro, es cierto, estamos en una época un poquito compleja por tema de cierre de auditorías, de estados financieros, etcétera. Pero ya cuando terminemos de esto estaremos en junio y pensando en el descanso, en la playa que está Juan Carlos ahorita. Pero bueno, de ahí ya no hay que echarle mucho tiempo a todo esto, ¿no? Así es, así es. Es Bien, que agradecemos. ahorita me siento ya allá en la cumbre de República Dominicana, ¿verdad? Modo que hay que incitar a los amigos a que también visiten, estén presentes en octubre en la cumbre, 10ª Cumbre de las Américas de la AIC. Así es, qué bueno. Bien, agradecemos al magíster Luis Idrian Estrella Silva por haber participado y aceptado nuestra invitación al programa Diálogo Profesional Americano. Idrian, muchas gracias por este mensaje que muy pocos conocían y hoy, gracias a tu intervención, ya un poco de profesionales ya tienen conocimiento y yo creo que ya van a comenzar a leer un poco. Me incluyo. Gracias, Irian. Que tengas una excelente noche. A Igualmente, ti, Juan Víctor. Carlos, y a todos nuestros colegas que se han conectado. Nos vemos el día lunes con una nueva ponencia. Bye, bye. Una buena noche con todos. Feliz noche a todos. Bye bye.